Ya, entonces hemos determinado lo que es el valor de K para un margen de ganancia de 12 decibelios. Un dato interesante del margen de ganancia, esto creo que aparece en su práctica 2, no sé, creo que sí. Hemos dicho que la frecuencia de cruce de ganancias se produce cuando intersecta con los menos 180 grados en la gráfica de fase. Pero ¿qué pasaría si en mi fase, en mi gráfica de fase, o sea, no existe un punto en donde pasan los menos 180 grados? Por ejemplo, puede existir una fase de esta forma. Un ejemplo, ¿no? O sea, que vaya a cualquier punto, pero no intersecte los menos 180 grados. Si pasa eso, entonces podríamos decir que el margen de ganancia es infinito. Muy importante, compañeros, eso considerar. Si en la gráfica de fase no cruza los menos 180 grados en la resultante, pero me pide No, determinar lo que es el margen de ganancia, ujú, el margen de ganancia va a ser así es. infinito, ¿no? Eso consideren, compañeros. Ya. Eh, ya luego nos pedía el valor de K que consigue un Esdor en estación, 25% del Esdor estacionario. El 25% de la magnitud A es el Esdor de estado estacionario, ¿no? Para una entrada zampa, RT es igual a AT. Esta es la entrada zampa a una amplitud A, ¿no? No tenemos ese valor, pero se nos dice que el Esdor de estado estacionario es 25% de la magnitud A, ¿no? Ya. Y nos pide ese comportamiento es aceptable ante una entrada escalón, esa ganancia logra un comportamiento aceptable. Entonces, eh, vamos a determinar primero esa ganancia. Ya. Ahora aquí recordamos conceptos importantes de control uno, ¿no? El lesor de estado estacionario para más que todo el tipo de sistema, es decir, los polos en el origen de la función de transferencia en lazo abierto. El lesor de estado estacionario, EDS, va a ser igual a S, LDS, sobre uno más GDS, HDS, ¿no? Ahora, si yo quiero determinar lo que es el lesor de estado estacionario, EDS va a ser igual a límite cuando S tiende a cero, DS, RDS, sobre uno más GDS, HDS, ¿no? Eso se deduce esta fórmula, ¿no? No voy a hacer mucho énfasis en eso, pero lo que me interesa es cómo determinar lo que es el lesor de estado estacionario. Es bajo esta tablita. Dice que para una entrada a escalón, el lesor en estado estacionario va a ser igual al límite. Perdón, me estoy aquí confundiendo. Va a ser igual a sobre uno más KP. Cuando es un sistema tipo cero, es decir, ningún polo en el origen, de la función de transferencia GDS, del lazo abierto, va a ser eso, ¿no? Y así para tipo uno, si es tipo uno, el esdor de estado estacionario es cero. Si es tipo 2, el esdor de estado estacionario es cero, ¿no? Pero nosotros tenemos una entrada zampa que su transformada de Laplace es igual a sobre C al cuadrado, ¿no? Para escalones, A sobre S, su transformada de Laplace. Y para entrar a parabólica, su transformada de Laplace es A sobre S al cubo, ¿no? Y ya. Pero nosotros tenemos una entrada zampa
y nosotros verificamos nuestra función de transferencia. ¿Qué pasó aquí? Ya sí. Nosotros verificamos lo que es nuestra función de transferencia. Estamos aquí, ¿no? ¿Qué está saliendo esto? Espera un momentito. Ahora sí. Mil disculpas, compañeros. Ya. Entonces, esta es nuestra tabla del desorden estacionario, ¿no? Ya. Ahora, nuestra función de transferencia es de tipo uno, porque los polos de nuestra función de transferencia está de esta forma. S más 1, S más 20, ¿no? Esa era nuestra función de transferencia. Ya. En lazo abierto. Ya. Como tenemos un polo, es de tipo uno, tenemos entrada zampa, por lo tanto, nuestro error de estar estacionario va a ser igual a la amplitud A sobre la constante de velocidad, ¿no? K sub B. Ya. Entonces, una vez teniendo esa información, entonces nosotros podemos determinar primero lo que es nuestra constante K sub B. La K sub B va a ser igual al límite de S que tiende a cero por S por G de S. Esto se deduce también a partir de la ecuación del error de estado estacionario, ¿no? Esto se deduce ante una entrada ZAMP, que su transformada en Laplace era A sobre S cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, reemplazamos la función de transferencia en lazo abierto. Ya. Como es de tipo uno, constante de velocidad va a tener un valor. En este caso, como S tiende a cero, va a ser un valor de K sobre 20, ¿no? Ahora, pero me dice que el error de estado estacionario es 25% de la magnitud de A, es decir, 0,25A. 25%, 0,25A, ¿no? Estos reemplazamos en nuestra ecuación de error de estado estacionario, 0,25A se va a simplificar con A, ¿no? Y aquí vamos a obtener lo que es una ganancia K de 80, ¿no? Ya. Hemos obtenido esa ganancia de 80 ante entrar a Zampa y dice que el error de estado estacionario es de 25% de la magnitud A. Hasta aquí consulta, duro comentario tal vez. Esta tabla les recomiendo que se lleven de formulario, ¿no? Para el análisis del error de estado estacionario, o también denominado error de estado permanente, ¿no? Ya. Entonces, ahora me pide, ¿se logra un comportamiento aceptable? Ahora eso lo vamos a analizar a partir de los diagramas de Bott, ¿no? Ante entrar a escalón, yo puedo deducir a partir de mi tablita, ante entrar a escalón, sistema tipo uno, entonces el error de estado estacionario vale cero, ¿no? Como me dice, ante entrar a escalón, me dice si el comportamiento es aceptable, puede lograrse con esta ganancia un comportamiento aceptable ante entrar a escalón. Aquí puedo deducir que el error de estado estacionario es igual a cero. Ahora, voy a aprovechar que estoy en BODE, entonces voy a analizar los valores de K cuando el sistema es marginalmente estable, es decir, cuando es marginalmente estable, entonces el margen de ganancia y el margen de fase es igual a cero. Tomar en cuenta. El margen de fase y el margen de ganancia son cero.
Entonces, la frecuencia de cruce de ganancia, la frecuencia de cruce de fase son iguales y a esa frecuencia se le denomina frecuencia de crítica, omega cero. Entonces, si son iguales, la frecuencia crítica la podemos obtener cuando el margen de fase es igual a 0 grados. Es decir, mi margen de fase, recuerden que es 180 grados menos mi fase, ¿no? Esto es 0, por lo tanto mi fase va a ser menos 180 grados, ¿no? Como se observa acá. Entonces mi frecuencia de cruce va a ser 4,472, como se observa acá. Ya, listo. Eso reemplazo en lo que es mi ecuación de módulo. O sea, lo mismo que hemos hecho para hallar el K anteriormente, pero en este caso lo vamos a igualar a 0, ¿no? Antes era 12, esto es 0, ¿no? Entonces, simplificando, voy a tener 20 logaritmos de K crítico igual a 52,465. Ya. Aplico propiedad de logaritmos, es decir, voy a tener el valor de K va a ser igual a 10 elevado a la, en este caso 52, 465 sobre 20. Voy a obtener un valor de ganancia K crítico, es decir, el valor de K para que el sistema sea marginalmente estable, es decir, cruce en los 0 grados y los menos 180 grados en la gráfica de Bode, va a ser 420, ¿no? Ya. Entonces, a partir de esto yo puedo decir que valores de K menores o iguales a 420, el sistema es estable. Mayores a esto, el sistema es inestable. Entonces, como yo tenía un valor de 80 de K, cumple mi condición, entonces yo puedo decir que se logra un comportamiento aceptable del sistema. Hasta aquí consulto duro comentario, tal vez, algo que no se haya entendido. ¿Me pueden decir? ¿Se ha entendido, compañeros? Auxi, eso del K crítico, ¿puede repetir, por favor? Ah, claro, compañero, ya. Eh, Vamos a repetir esto por si no se ha entendido. Y ya. Del K crítico, vamos a hallar el valor de K para que el sistema sea marginalmente estable. Por lo tanto, condición necesaria es que el margen de fase y el margen de ganancia sea igual a 0, ¿no? 0 grados y los 0 decibelios, ¿no? Entonces, cuando eso pase, la frecuencia de cruce de ganancia y la de fase van a ser iguales. Y a eso yo lo voy a denominar una frecuencia crítica, CR, ¿no? Entonces voy a determinar esa frecuencia crítica a partir de mi ecuación de fase. Pero si se dan cuenta, esa frecuencia crítica es igual a la que hemos hallado anteriormente, porque el valor de la ganancia no afecta lo que es mi frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Pero eso es igual a la frecuencia CR crítica, ¿no? Entonces va a ser 4,472. Ahora, margen de fase igual a 0 grados. Listo. Ya. Ahora, me dice que el margen de ganancia tiene que ser igual a 0 también, ¿no? Ya. Entonces, a mi ecuación de módulo, ¿no? Tiene que ser los 0 decibelios, ¿no? Tiene que ser 0 decibelios, ¿no? Ya. Entonces, tengo esta ecuación. Ya. Todo esto lo voy a evaluar. Todo lo que está de rojo lo voy a evaluar a la frecuencia de 4,4, ¿no? Y ya voy a tener este valor de 52,465. Y haciendo propiedad de logaritmos, lo que ya he hecho aquí en la calculadora, este 20 va a dividir, 10 elevado a todo eso, voy a obtener los 420. ¿Está claro esa parte, compañeros? ¿Se ha entendido? De esa forma obtengo Sí.
Bueno, ¿se entendió, compañero? Sí, usted también. Listo. Y entonces hemos deducido que el valor de 80 sí se encuentra dentro del rango establecido de que tiene que ser menor o igual a 420 para que el sistema sea estable. Listo. Entonces sí logra un comportamiento aceptable. Ya. Entonces nos vamos. Bueno, aquí estas preguntas yo les recomiendo que se memoricen, que lo aprendan, ya que siempre entra el examen. En varios exámenes entra estas preguntas. Explicar conceptualmente qué significa la estabilidad relativa. Bueno, les voy a decir así de forma breve, la estabilidad relativa. Creo que aquí tengo diapositivas. Ya, la estabilidad relativa es cuando, o en los diagramas de Bode, en los diagramas de Bode, es cuando es, así se define como la proximidad, así por decirlo, de la magnitud, cuando la gráfica cruza los 0 grados, los 0 decibelios, perdón, y los menos 180 grados, ¿no? A eso se puede, en Bode es eso, cuando se aproxima a los 0 decibelios y los 180, menos 180 grados en los diagramas de Bode. Ahora, en el diagrama de Nyquist, la estabilidad relativa se define qué tan próximo está el contorno de Nyquist al punto menos 1,0, ¿no? Este es el menos 1,0. ¿Qué tan próximo está el contorno de Nyquist a ese punto, ¿no? A eso se define la estabilidad relativa. En Bode, los 0 grados, no, los 0 decibelios y los menos 180 grados, ¿no? En Nyquist, ¿qué tan próximo está en el punto menos 1,0 el contorno GH de ese, ¿no? Espero que esa parte se haya entendido. Y ya, entonces, ya. Luego nos dice cómo se mide la estabilidad relativa. Bueno, la estabilidad relativa, yo les digo que se mide a partir mediante lo del margen de fase y el margen de ganancia, ¿no? El margen de ganancia, recuerden que tienen que hallar la frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? Aquí yo tengo una diapositiva. Ya, el margen de ganancia se mide cuando la frecuencia de cruce, este es omega CG, cruza los menos 180 grados, ¿no? Ahí se obtiene el margen de ganancia. En este caso es positivo. Cuando es positivo, el sistema es estable, ¿no? Ya. Y el margen de fase se mide en el cruce de fase, ¿no? En la frecuencia de cruce de fase. Cuando intersecta los 0 decibelios de mi gráfica de magnitud, ¿no? En este caso, el margen de fase es positivo cuando está por encima de la línea de los menos 180 grados, ¿no? Como se observa aquí en la imagen. En este lado derecho se observa que el sistema es inestable ya que el margen de ganancia es negativo y el margen de fase también es negativo, ¿no? Ya. Esos son los dos parámetros para medir la estabilidad relativa. Ya. Ahora nos dice qué significan los valores que mide la estabilidad relativa, o sea, los márgenes de fase, qué significa el margen de fase y el margen de ganancia. El margen de fase, o el margen de ganancia diré, básicamente es cuánta ganancia le puedes añadir al sistema antes de que sea inestable. Y el margen de fase lo propio. ¿Cuánta fase le puedes añadir al sistema para que el sistema sea inestable? Listo. De esa forma, más o menos puedes responder estas preguntas teóricas, ¿no? No siempre con las mismas palabras. Ya. Entonces, nos vamos a la segunda pregunta. No es muy complicada esta pregunta. Entonces, ya. La segunda pregunta nos dice un DAC de 8 bits
tiene un error de escala completa de 0,2 de full scale range, ¿no? De escala completa nos dice. Si el DAC tiene una salida de escala completa de 10 miliamperios, ¿cuál es el error máximo que puede existir para cualquier entrada digital? Nos dice. Si la salida de conversor digital análogo indica 50 microamperios para una entrada digital de 1, esto es una entrada digital en 1, esto es equivalente a 1 en decimal. Se encuentra dentro del intervalo especificado de precisión, suponga que no existe error de desplazamiento. Ahora, el error de desplazamiento básicamente nos dice, por ejemplo, cuando está en cero, por ejemplo, en cero digital, en una entrada de cero, en cociente nos tendría que dar un valor de cero, ¿o no? Ahora, si existe error de desplazamiento, nos va a dar un valor cuando está en cero. En este caso, entonces, como nos dice, suponga que no existe error de desplazamiento, el DAC es ideal. El conversor digital análogo a analógico es ideal. Ya. Entonces, vamos a determinar lo que es el error máximo. Esto ya hemos hecho en la anterior clase. El error máximo, si es 0,2% y la salida escala completa es de 10 miliamperios, que equivale al 100%, por una simple regla de 3, puedo determinar cuánto es el error máximo, ¿no? Que en este caso me va a salir un valor de 20 microamperios. Ya, más o menos 20 microamperios, ¿no? De la salida digital. Ahora, a partir de esto, voy a determinar lo que es mi factor de proporcionalidad o mi tamaño de escalón, o también denominado mi resolución, ¿no? Este factor de proporcionalidad. Ya. Entonces, como yo conozco mi salida a escala completa, mi entrada digital a escala completa en decimal es 255, cuando todos los bits estén prendidos, ¿no? Los 8 bits. Ya. Como es 8 bits, 255, ¿no? En decimal. Entonces determino mi factor de proporcionalidad. La salida analógica va a ser igual a la K por la entrada digital, ¿no? En decimal. 10 miliamperios sobre 255 me va a dar 39,22 microamperios. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser mi salida ideal? Me dice, si la salida del conversor digital análogo es 50 microamperios a una entrada de 1, voy a determinar mi salida ideal a esa entrada 1, ¿no? No va a ser lo mismo. Ya, entonces 1 en binario es 1 en decimal. Tenemos la constante de proporcionalidad que hemos determinado hemos determinado a escala completa, que va a ser el mismo, ¿no? Esta constante es este factor de proporcionalidad es constante para cualquier entrada digital. Entonces me va a dar un valor de 39,22 microamperios. Ahora, pero como me dice que tenía un error a escala completa, tenía un error, a ese 39,22 le tengo que sumar 20 microamperios. Entonces, mi salida digital, mi salida análoga, perdón, de cociente, tiene que estar dentro de este intervalo de valores, ¿no? De 59,22 hasta 19,22, ¿no? Ya. Ahora, entonces, aquí yo puedo concluir, en mi enunciado decía que si la salida de 50 microamperios se encuentra dentro del intervalo especificado de precisión, sí se encuentra, ¿no? Como se puede observar. 50 se encuentra dentro, ¿no? Listo. De esa forma se resolvió este ejercicio, ¿no? No era muy complicado. Ya. Ahora, explicar con suficiente detalle qué es el Full Scale Range. Eso es la entrada a escala completa, ¿no? También me pide qué es la precisión del DAC. Ahora, la precisión del DAC, ¿no? Así por decirlo, es qué tan cerca está el valor de salida, ¿no? Qué tan cerca está el valor de salida a lo que mi valor deseado que he determinado, ¿no? Teóricamente. ¿Qué tan cerca está? Es la precisión. ¿Y qué es el error máximo?
básicamente es la relación, ¿no?, que existe entre mi salida real y ideal, ¿no? Es la relación básicamente entre mi valor de salida real y mi valor de salida, el error que existe, ¿no?, entre mi valor de salida real y mi valor de salida ideal, ¿no? Porque no siempre va a ser el mismo. Ya. Entonces, ahora sí, nos vamos a la tercera pregunta. Tampoco es muy largo. Esto ya es de transformar a Z. A lo que me dijeron no han avanzado esta parte, pero lo vamos a hacer por si acaso, ¿no? Tampoco es complicado, solo vamos a necesitar lo que es un concepto para estas dos preguntas. Ya. Nos dice encontrar en la transformada Z de la secuencia numérica generará al mostrar la función exponencial de t. Aquí está mal esto. Es f de t igual a exponente a la menos 2t, ¿no? Cada t segundos. Comenzando en t igual a 0, me dice si esta transformada se puede expresar en forma cerrada. Ya, para esto simplemente vamos a necesitar un concepto. A ver, vamos a irnos al PDF del ingeniero, del INGE. Simplemente vamos a necesitar este concepto, la definición de la transformada Z, ¿no? Este concepto simple. La transformada Z va a ser igual a la sumatoria de las salidas, como considerando T como periodo de muestreo, por Z a la menos K, ¿no? Que K tiende hasta 0 hasta infinito. Esta es la definición. Simplemente voy a utilizar esto. Como tenemos un periodo de muestreo, utilizo esto, ¿no? Entonces, a esta salida de exponente a la menos 2t, lo voy a muestrar. Es decir, t va a equivaler a k por t, ¿no? Aquí también. A t lo reemplazo por k por t. K por t. Utilizo la definición de la transformada z, ¿no? La definición de la transformada z, muy importante. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a desglosar esta sumatoria, porque me pide expresarlo en sumatoria, en una serie de sumas. Voy a tener exponente a la menos 2, ¿no? Menos 2t y z a la menos 0, ¿no? Iniciamos desde 0, z a la 0 va a ser 1, ¿no? Y todo esto también va a ser 1, ¿no? Ahora, exponente a la menos 2t, ¿no? Con k igual a 1. Esto tiene k igual a 1. Vamos a tener esta expresión, ¿no? Este x de x k de t, esta función es esta función, ¿no? Exponente a la menos 2kt. Ya. Y aquí, cuando k es igual a 2, y esto cuando k es igual a 3. Y más puntos suspensivos. Es decir, que la suma es infinita, ¿no? Ya. Cuando k es igual a 2, entonces va a ser 2t, ¿no? Y aquí 3t y así sucesivamente, ¿no? Entonces, expresarlo de forma de sumatorias ya lo tenemos. Listo. Ya. Ahora, me pide si esto se puede expresar en... Esta transformada se puede expresarlo en forma cerrada. Es decir, no en forma de sumas. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente vamos a deducir esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Cuando tenemos una entrada, ¿no es esto? Una función exponencial. La transformada z de una función exponencial es igual a z sobre z a la menos exponente a la menos at, ¿no? En este caso, nuestro a vale 2. Vamos a deducir esto. Aquí ya nos dice cuál es el resultado. Ya, entonces vamos a deducir eso. Aquí ya lo tengo. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Miembro a miembro, exponente a la 2t, z a la menos 1 en mi ecuación 1. Esto lo voy a denominar mi ecuación 1. Miembro a miembro, esta expresión.
Ya. Entonces, vamos a multiplicar exponente a la 2tz, esto elevado a la menos 1, ¿no? Ya. Ahora, aquí pueden notar que toda esta expresión, si yo le sumo más 1, y obviamente le tengo que restar menos 1 para que no afecte, toda esta expresión va a ser f de z. Eso ya lo tengo acá. Y le voy a restar menos 1, ¿no? Así no afecta nada en mi ecuación. Ya. O lo pueden tomar de esta otra forma. Esto pueden decir una ecuación 1 y esto una ecuación 2. Pueden restar 1 y 2. Y les tendría que salir lo mismo. Ya. Eso también pueden hacerlo. No hay ningún problema. Ya. Aquí tenemos esta expresión. Hago esto simplemente para expresarlo en forma cesada. Ya. Factorizo f de z. Aquí va a quedar 1. Todo esto lo voy a llevar a dividir. Voy a tener toda esta expresión. Ahora, a esto lo voy a multiplicar z en el numerador y z en el denominador. Y listo, voy a obtener mi expresión que la transformar a z de exponente a la menos 2t es esto, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En la fórmula. La fórmula nos decía que la transformada z de una exponencial a la menos at era igual a z sobre z menos exponente a la menos at, ¿no? De tiempo de muestreo. Y aquí simplemente el valor de a valía 2, ¿no? Si comparamos. O sea, hemos deducido básicamente la transformada z de una función exponencial. ¿Se entendió, compañeros, esa parte? No sé si hay alguna consulta o comentario. De todas formas, esta clase la estoy grabando. Listo. Ahí lo tengo expresado de forma cesada. Ahora, eso es el tercer ejercicio. Una hojita. Ahora nos vamos al último ejercicio de ese examen. Nos dice la exponencial f de t es equivalente a exponente a la menos bt. Nos da un tiempo de muestreo de 0,2, siendo su transformada z la siguiente, ¿no? Encontrar b y f de z en forma cesada. El mismo principio, vamos a utilizar la definición de la transformada z, es decir, esta ecuación. X de z va a ser igual a la sumatoria de las salidas x de k de t por z a la menos k, ¿no? Cuando k tiende de 0 hasta infinito, ¿no? Simplemente voy a utilizar esta ecuación, nada más. Ya. Entonces, aquí, como está en tiempo continuo, si yo lo discretizo, es decir, en t va a ser igual a kt, voy a tener exponente a la menos bkt, ¿no? Ya. Pero me dice que tengo esta transformada z, su sumatoria es 1 más 1 medio y sus exponentes, ¿no? Listo. Por la definición, ¿no? Voy a tener 1 para k igual a 0, ¿no? Porque esto es x de 0, ¿no? Todo esto es x de 1. Y esto es x de 2 y así sucesivamente, ¿no? Ya. Para cuando k vale 1, voy a tener exponente a la menos bt, ¿no? Por z a la menos 1, ¿no? Cuando k vale 2, voy a tener exponente a la menos 2b, t, ¿no? Porque k vale 2, ¿no? Y aquí el exponente de z va a ser 2. Y así sucesivamente. Ya. Entonces, voy a factorizar aquí. Aquí lo voy a dejar de esta forma. Voy a expresarlo. Esto
exponente a la menos 2bt. Esto también es equivalente a la exponente de bt y todo esto elevado al cuadrado. Son lo mismo. Y esto por z a la menos 2. Hago lo mismo para el exponente a la menos bt. Exponente a la menos bt. 3, ¿no? Esto también va a ser igual al exponente a la menos bt al cubo por z a la menos 3, ¿no? De tal forma que voy a comparar mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Pueden notar aquí que son iguales. O sea, los puedo comparar. Porque aquí voy a tener z a la menos 1, z a la menos 1, este valor. Luego voy a tener z a la menos 2, aquí también z a la menos 2, y el mismo valor al cuadrado, aquí z a la menos 3, z a la menos 3, y exponente a la menos bt, el mismo que los anteriores, elevado al cubo. Y así la sumatoria. Entonces, comparando esas dos ecuaciones, puedo decir que el exponente a la menos bt tiene que ser igual a un medio, ¿no? Ya, como me da un tiempo de muestreo de 0,2, al t lo voy a reemplazar. Aquí por propiedad de aplico el logaritmo de miembro a miembro. Logaritmo miembro a miembro. Voy a tener el logaritmo de un medio. El logaritmo con el exponente se van a simplificar. El menos 0,2 lo voy a mandar a dividir y voy a tener un valor de b de 3,4657. Esta parte está claro, compañeros. No sé si hay alguna consulta de lo comentario, tal vez. Y si no hay consultas, finalmente nos pedí expresar la transformada z en forma cerrada. Vamos a hacer el mismo artificio. Miembro a miembro, un medio de z a la menos 1. Igual que el anterior, ¿no? Ya. Ahora, pero toda esta expresión, si le sumo más 1 y les resto menos 1, toda esta expresión que está de rojo es la transformada f de z, ¿no? Es la función f de z. Entonces aquí tengo f de z y les resto menos 1, ¿no? Factorizo nuevamente, voy a tener esta expresión, multiplico z en el numerador y en el denominador, y voy a tener que la transformada z va a ser igual a z sobre z a la menos 1 medio. Que básicamente hemos deducido aquí esta propiedad de la transformada z. La transformada z de una función polinomial. Aquí está. Pero en este caso, el valor de a valía un medio, ¿no? Valía un medio, si se dan cuenta. Ya, y listo. De esa forma hemos